Sí. Para que somos gracias por venir. No, por favor. Gracias por la invitación. Qué lío monumental, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de designación, sanción, de jueces, aquellos que se tienen que ocupar, llegado el caso, de la libertad y los bienes de las personas, sea cual sea su condición, y que tienen mucha influencia también en el desarrollo de la política, de una política siempre tan contaminada por denuncias judiciales, ¿no? La verdad que parecería bueno hacer un poco de historia, ¿no? El Consejo de la Magistratura fue introducido en el año 90, en la reforma del año 94. Y bueno, como todos sabemos, en la reforma del 94 los constituyentes no se pusieron de acuerdo en cuanto a su composición, entonces delegaron esa facultad al Congreso de la Nación, que constituya al Consejo de la Magistratura con una ley especial. El Congreso creo que tardó 3/4 años. Recién en el 97-98, después de la reforma 94, tuvimos ley del Consejo de la Magistratura. 4 años para hacer una ley del Consejo de la Magistratura, que es la ley que vienen a intentar reponer ahora. Esa ley funcionó hasta el año 2006. En el año 2006, impulsado por Cristina, se hace una reforma. Esa reforma fue aprobada por... Yo era diputado, era presidente del bloque. Esa reforma fue aprobada por mayorías. Le voy a dar un dato. Creo que Alfredo Cornejo, que era diputado, la votó a favor, digamos, ¿no? En disidencia del bloque radical, porque Alfredo Cornejo en ese momento estaba subordinado a Julio Cobos, que era el gobernador de la provincia, y se estaba conformando la concertación radical. Pero pregúntale a Cornejo, que votó la ley del 2006 a favor, y esa ley tuvo vigencia 15 años. 15 años después, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de una ley. 15 años después. Una ley que permitió al Consejo de la Magistratura funcionar con distintos gobiernos. Con el gobierno de Néstor, de Cristina, de Macri, que funcionó el Consejo de la Magistratura. En el momento de que la Corte declara inconstitucional la ley, le da al Congreso 120 días. Se tomó 15 años para declarar el Poder Judicial inconstitucional una ley, y le da 120 días para que haga una nueva ley adecuada al principio de inconstitucionalidad que ha dado. Es decir, que el Congreso se tardó 4 años desde la reforma del 94, hasta para tener la primera ley. Después la Corte, el Poder Judicial, la Corte estuvo creo que cerca de 1500 días, una cosa de ese tipo, el Poder Judicial estuvo 15 años para declarar la inconstitucionalidad, y le dice al Congreso en 120 días, además la hace en diciembre, sabe que enero, febrero era complicado, digamos, ¿no? Reunir el Congreso, en 120 días usted Poder Legislativo tiene que hacer una nueva ley. El Poder Legislativo cumple a medias, porque tiene una media sanción del Senado y le queda la otra sanción, la sanción del diputado. ¿No era más razonable darle más tiempo al Congreso? ¿No era más razonable, en lugar de evitarse este papelón que están haciendo los miembros de la Corte, darle 60 días más, 90 días más a la Cámara de Diputados? Tanto tiempo y no se pusieron de acuerdo. ¿Vos pensás que en 60 días se hubiera logrado ese acuerdo? Pero y tuvieron 15 años para declarar la inconstitucionalidad. ¿Por qué no le vas a dar 60 días más o 90 días más al Congreso, inclusive para resguardo de la misma Corte? Decir, bueno, mire, la verdad, no pudieron en 120 días, lo trató una sola Cámara. Bueno, el Poder Ejecutivo mandó el proyecto, lo trató una sola Cámara. ¿Por qué no toman, o darle más tiempo para que esto se resuelva en el marco de una ley que es lo razonable que se resuelva? Perdón, Agustín. Rosati entra pateando puertas al Consejo de la Magistratura. Entra pateando puertas. Y entra pateando puertas porque inventaron una cosa nueva. Las leyes no son... Si vos tenés una ley, está vigente o derogada. No hay un estadio intermedio. Es mentira que vos necesitas poner en un artículo de la ley las leyes anteriores quedan derogadas. Si una ley está vigente, la otra no está vigente. Entonces está derogada. No hay derogación temporal. Por eso, el más vivo de la Corte, que es Lorenzetti, no la vota. Hace su voto en disidencia. Como hizo su voto en disidencia con el 2x1, ¿te acordás? Sí, entonces los otros 3 miembros de la Corte se ponen en una situación de alta vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico constitucional. ¿Para qué?
para quedarse con la presidencia del Consejo. Para quedarse con la presidencia del Consejo. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, eso lo tendrán que responder ellos. Pero la realidad es que vos no me podés decir que si el 2006... Los términos están puestos en un nivel de gravedad institucional serio. Los puso la Corte. Se habla de golpe de Estado, se habla de alzamiento, se habla de una cantidad de terminología que ya pasa a lo político, pasa a ser militar. Y estamos hablando... pero estamos hablando de los principales poderes de la República peleándose ante el pueblo argentino. Yo creo que el papelón es de todos. Perdona, el papelón no es de todos. El papelón es de la Corte. La Corte definió una nueva categoría jurídica de las leyes. Si yo tengo una ley que está vigente y otra ley que no está vigente, esa ley que no está vigente está derogada. No existe el blanco, el negro y el gris. Entonces, si la Corte dice esto es inconstitucional, no hay ley. Hay que construir una nueva ley. Y la Corte dice no. Si esta es inconstitucional, la otra que estaba derogada, la saqué yo de su derogación y la puse yo. Entonces está mal lo que está haciendo la Corte. O sea, vos decís que la Corte es la autoridad constitucional, está actuando por fuera de la Constitución. Yo creo que la Corte... Legislaron. La Corte se entromete en materias que son específicas del Poder Legislativo. Y los legisladores que quieren ir corriendo a jurar al Consejo de la Magistratura tendrían que defender el Parlamento. No tendrían que estar yendo corriendo a jurar. Agustín, y entonces, la postura de Massa, si Massa convalida esto en diputados, no sé lo que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Eso estaría mal según tu mirada, esta lectura que estás haciendo? No sé, porque no tengo la totalidad de los elementos para valorar una decisión de esas características y además para ponerme hipotéticamente. Lo que yo quiero decir es que no es que es todos contra todos. La Corte se equivoca y hay un voto en disidencia, que fue el mismo que votó en disidencia cuando fue el 2 por 1. Entonces la Corte tiene todo el derecho a declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque está dentro de la facultad de la Constitución, el control de constitucionalidad de las leyes, por más que se haya tomado 15 años, que es una vergüenza. Lo que no tiene facultad la Corte es de una ley que está derogada ponerla en vigencia, porque una ley derogada está derogada. No es que está derogada parcialmente o derogada temporariamente. No, está derogada porque mientras tanto hubo otra ley en vigencia. Entonces me parece que la Corte se está equivocando. Y lo que tendría no que puede hacer... ser esto una discusión de algún modo bizantina, porque Martín Angulo lo que plantea es que dentro de 6 meses vencen prácticamente todos los mandatos del Consejo de la Magistratura. Aparte de querer hacer una pregunta desde antes, Martín, pero... es una discusión de una duración, o sea, se matan, se dicen golpistas para que dentro de 6 meses estemos cantando la canción de vuelta. No, y bueno, y probablemente dentro de 20 días o 30 días, si hay acuerdo y se arma una nueva ley, esa ley, una vez que sea promulgada, va a definir un nuevo Consejo de la Magistratura y entrará en vigencia un nuevo Consejo de la Magistratura. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Y después, hay otro tema que es mucho más profundo. La política no puede, digo la política en términos generales y no en términos de fracciones y demás, no puede resignarse a que 3 tipos te manejen el Poder Judicial. Pero son la cabeza del Poder Judicial. Pero son la cabeza del Poder Judicial, pero están llegando tienen que poner un miembro de la Corte y Alberto Fernández no la designa. O sea, hablan de reforma de la Corte o incluso tienen que designar un miembro de la Corte en reemplazo de Hayton de Nolasco y no la designa. Pero te quería preguntar, ¿esto no tiene también que ver con que la Corte huele un contexto político de debilidad política que en otro momento, si no hubiese una debilidad política del Frente de Todos, no lo hubiese hecho? La Corte siempre opina políticamente, todos lo sabemos, digamos, ¿no? Nunca se le hubiese ocurrido a ninguna Corte a sacar el 2 por 1, por ejemplo. En otra gestión, solamente en el gobierno de Macri. Lo hizo en el gobierno justamente de Macri. Ahora se lo pusieron de sombrero. Y yo creo que esto se lo van a poner de sombrero. Se lo van a poner de sombrero porque sencillamente está mal. Está mal lo que están haciendo. Y están tirando el prestigio jurídico que tienen y demás por la borda. Es así. ¿Cómo justifica Rosati que él pone en vigencia una ley derogada para entrar al Consejo de la Magistratura para presidirlo a él, que es presidente de la Corte? ¿Puede actuar por resentimiento, Rosati? Pero no debe actuar por resentimiento. Pero vos tenés información que yo no tengo. No tengo más información. Podría tener resentimiento. Lo que no puede hacer es actuar por resentimiento.
Rosati es un tipo formado. No, eso está claro, pero Entonces, viste que a los periodistas nos gusta la opinión, siempre nos gusta la información. Sí, pero yo Son peronistas los dos, son santafesinos los dos. Él en determinado momento tuvo que irse del gobierno de Néstor de determinada manera, después volvió a la Corte, entró a la Corte Suprema nombrado por Macri de determinada manera. A todos nos motiva algo en la vida, ¿no? Tomar determinadas decisiones. No para hacerle el psicoanálisis a Rosati, pero digo, hay datos para pensar que puede actuar. Sos presidente de la Corte, tendrías que actuar de otra manera. Pero Agustín, este conflicto, te vuelvo a decir, si la Corte volvería sobre su fallo y diría, miren, vamos a darle 90 días más al Congreso por estas circunstancias, por este motivo, por cualquier circunstancia, estaría mucho más prolijo todo. pero el Congreso no pidió ese plazo tampoco. El Frente de Todos lo pidió. Ahora lo pidió. ¿Pero lo pidió en la causa? ¿Se lo pidió formalmente a la Corte o lo pidió por Twitter? Pero no sé si lo pidió en la causa, si se lo pidió formalmente, pero lo pidió. No, bueno, además, escuchame una cosa, la Corte puede ver lo que está pasando. Tiene un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, o sea que el Ejecutivo cumplió, tiene una media sanción que aprobó el Senado, tiene que tratarlo la Cámara de Diputados. ¿Para qué generar todo este conflicto? La crítica, Agustín, es al fallo de la Corte en sí, es a la presencia de la Corte en el Consejo, es a la presencia de Rosati como persona en el Consejo. De Rosati como persona, no lo dije en ningún momento, no tiene nada que ver Rosati como persona. Hay dos miradas pero esto es parte del debate del legislativo. Yo creo que la institución Consejo de la Magistratura fue una institución ideada para mejorar una cantidad de cosas, sobre todo para darle a la designación de los jueces y al control de la actuación de los jueces fundamentos técnicos y que no quede solamente en manos de la política, del Senado y del Poder en sesiones secretas. El Poder Ejecutivo en sesiones secretas y una cantidad de cuestiones, pero que tuvo como contrapartida un aumento de la característica endogámica del Poder Judicial. La presencia del presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura, aumenta esto. Aumenta claramente esto. Entonces yo estoy en desacuerdo. Yo defiendo la reforma que impulsamos en el 2006 con Cristina. Y me parece bien, además, que el poder político lo único que tenía era una mayoría de un miembro más del Consejo de la Magistratura que los miembros que salían electos por el poder corporativo, que además quedó demostrado que todos además tienen pertenencia política. Déjame que yo te haga una pregunta. Entonces claramente, déjame que te haga una pregunta. Esta es mi mirada. Y sobre el fallo, vuelvo a decir, la Corte tiene está dentro de sus facultades la declaración de inconstitucionalidad. Lo que no está en sus facultades es entrometerse en funciones que le son propias del Poder Legislativo y reponer una ley que estaba derogada. Ahora, desde un punto de vista político, más allá de las críticas, el jueves, el viernes, la semana que viene, el nuevo Consejo va a comenzar a funcionar con Rosati como presidente. Desde un punto de vista político, ¿vos crees que los representantes del oficialismo que están en el Consejo deberían ir al Consejo o deberían no presentarse? Eso es una decisión que tendrá que tener una cantidad de valoraciones. No puedo opinar sobre eso. ¿Sabes lo que me parece grave de todo esto? Y creo que los que no estamos dentro de la función pública y las personas que nos están mirando están todavía más lejos de la función pública, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto para conversar. Vos hablas de manejos endogámicos por parte de la Corte Suprema, o sea, como si no tuviéramos la cabeza de un poder constitucional, sino que tuviéramos una corporación defendiéndose a sí misma. ¿Eso es lo que está pasando en la Argentina? Pero no te quepa duda que la corporación se debe enseñar. ¿Por qué no pagan impuestos a las ganancias? Si hay algo que funciona como corporativo es el Poder Judicial en la Argentina. Pero es así, es un problema. Es víctima de esto y no puede hacer nada. No, la política ha intentado una cantidad de veces que paguen impuestos a las ganancias. Y pagan los jueces, Pagan a los nuevos jueces. Y los mismos jueces no se los nombran, ahora tratan de nombrarlos. Y los mismos jueces anteriores te lo declaran inconstitucional la ley. No es una cuestión fácil, donde la política también tiene responsabilidades porque nunca consensuó. Porque la realidad de la historia de todos estos últimos años es que todas las instituciones y poderes de la Argentina fueron interpelados. Salimos de la democracia y los militares fueron interpelados, la iglesia fue interpelada, los partidos políticos fueron interpelados, los sindicatos fueron interpelados, las corporaciones empresarias fueron interpelados, los periodistas fueron interpelados. Cada vez que querés interpelar al Poder Judicial te dicen, la independencia del Poder Judicial. Y entonces, en realidad, nunca logramos generar
una reforma del Poder Judicial que tuviese claramente niveles de consenso político. Yo me acuerdo de la reforma de las leyes de la democratización de la justicia que impulsó Cristina, yo era todavía presidente de bloque, ganamos la votación en la Cámara de Diputados con 130 votos. Exiguo absolutamente. Y que después la misma Corte declaró inconstitucional la mayoría. Ahora no, pero Agustín, en eso... La mayoría de las leyes. Entonces, claramente que la política tiene una cuota de responsabilidad. Y tiene una cuota de responsabilidad la Corte, porque yo no personifico la discusión en ninguno de los miembros de la Corte. Ahora, deben saber el nivel de desprestigio que tienen. Bueno, le pasa lo mismo a la política. Bueno, Perdón, pero con vos te humildad crees lo que digo, vos te pero crees... cuando uno ve el surgimiento de determinadas figuras que no hacen política cada vez creciendo más fuerte en pocos meses en el caudal de votantes políticos en imagen, uno se pregunta qué le pasa a la política. Esa misma crítica también se tienen que hacer. Que vos me hagas una crítica a la política no significa que invalides la otra crítica. Absolutamente, pero ellos dicen lo mismo de ustedes. Pero hay una cosa que la gente vota para que la representen haciendo, Rosy. Ese es el tema. No, bueno, pero entonces terminamos entonces de hablar de la justicia. Hablamos de la política. Y digamos que estamos encajonados ahí. Lo que yo quiero decir es que en cualquier encuesta el Poder Judicial aparece como de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina. Y es el que menos garantía le da al conjunto de los argentinos, menos confianza genera en el conjunto de los argentinos cuando tendría que ser exactamente al revés. Y que las preocupaciones de la Corte como cabeza del Poder Judicial tendrían que ser mejorar esa situación. Y yo no veo que con esta acción, con meterse pateando la puerta o por la ventana en el Consejo de la Magistratura, generando las tensiones que está generando, ayuda a eso. Al contrario, la desprestigia más. ¿Vos crees que la presidencia de Lorenzetti fue mejor? No tengo una valoración. Lorenzetti presidió muchos años la Corte, hizo cosas, algunas que más ponderadas y otras menos, pero no comparo eso, te digo simplemente que venimos en un devenir que te lleva a esta circunstancia. Entonces, cuando Néstor Kirchner, en un discurso por cadena nacional, le pide la renuncia y dice que va a anunciar el juicio político a los miembros de la mayoría automática, que se renueva la Corte, que se saca el decreto de transparencia, que es una Corte que al principio había un consenso bastante importante, de que era una Corte que trajo un oxígeno y aire nuevo sobre el... Bueno, esa situación no es esta. Y sin embargo, mira lo que quedó, dice el tango, ¿no? Bueno, de esa Corte, ¿quién quedó designado? Maqueda no, porque Maqueda lo designó Duhalde, Lorenzetti lo designó Cristina. No, Néstor. Lorenzetti lo designó Néstor y los otros dos miembros lo designó... Macri primero por decreto y después... Macri primero por decreto y después con una acuerdo. Ahora, vos nombraste la palabra consenso sobre la mesa y yo te la tomo, esa palabra. Y ahora sí, vamos si querés a hablar un poco de política. A eso vine. Porque pero... Lo otro no era mi tema. Es que este tema también tiene que ver con consensos, ¿no? Y uno se pregunta si dentro de la coalición gobernante, donde es esperable que haya miradas diferentes, si hay consenso. No, bueno, nuestra coalición tiene diferencias. Para el peronismo esta es una experiencia inédita, es la primera vez que gobernamos bajo el formato de una coalición, ¿no? Que suelen ser arquitecturas políticas muy glamorosas a la hora de ir a elecciones, entonces todos decimos, qué lindo, estamos todos juntos, estamos unidos en la diversidad, privilegiamos los acuerdos antes que las diferencias y demás, y que después muestran claramente sus debilidades al momento de la gestión. Y claramente ¿Es una gestión débil? Claramente esto es... las debilidades la coalición muestra al momento de la gestión. Y está claro que esas diferencias que primero eran de matices encontraron un nivel de expresión importante cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se expresó de manera clara con la votación de un grupo en contra, de un grupo de compañeros del acuerdo que firmó el gobierno o que impulsó el gobierno. Entonces, a mí me parece que eso es innegable. Yo creo que las diferencias que hoy aparecen son también un poco estela ¿Vos te sentís en esos bandos, viste, como el chico que tiene padres separados y le dicen elegí entre mamá y papá? ¿Vos te sentís albertista y a los o chicos los pones cristinista? en un problema enorme, pero digamos, pasa. Bueno, de algún modo nos está rompiendo la cabeza a todos. No, bueno, yo creo que ¿Vos sos albertista o cristinista? No, ni albertista ni cristinista. No me voy a encasillar en ese lugar porque creo que es lo peor que ¿Kirchnerista sí o no? Kirchnerista soy. La identidad de kirchnerista me la gané yo, digamos, ¿no? Yo fui al encuentro de Néstor Kirchner en el 2002, cuando Néstor
medía 4 puntos, 5 puntos de intención de voto. Y después acompañé los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, dando todos los debates que había que dar y claramente acompañé además y estuve al lado de Máximo y Cristina durante los 4 años de persecución macrista. Así que esto sí, yo creo que hay que fortalecer la coalición, que hay que fortalecer la gestión del gobierno y creo que hay que fortalecer el liderazgo de la presidenta. Y en el lugar donde estoy parado es en el mismo lugar ¿De la presidenta? Del presidente, en el mismo lugar donde estuve parado en el 2009. Después del 2008 y del 2009, con la 125 y con las elecciones parlamentarias del 2009, que nos fue mal con la 125 y que perdimos las elecciones parlamentarias del 2009, venían una cantidad de dirigentes políticos a decirme que había que empezar a trabajar pensando en el post-kirchnerismo, que el kirchnerismo ya estaba agotado. Y yo decía que no, que lo que había que hacer era quedarse al lado de Cristina, fortalecer la gestión de Cristina y que era la única posibilidad de ganar las elecciones del 2011. Hoy pienso exactamente lo mismo. Creo que hay que estar al lado de Alberto, hay que fortalecer la gestión de Alberto porque si no hay fortalecimiento de la gestión de Alberto no hay 2023 para nadie dentro del Frente de Todos. Te pongo la pregunta sobre la mesa porque viste que esto es televisión y tenemos que ir a una brevísima pausa. Néstor y Cristina también tenían sus peleas. Algunas se han hecho públicas. ¿Llegaron a un nivel de enfrentamiento en ese momento como el que estás viendo entre Alberto y Cristina? Ya volvemos. Para que sepas, y Marcela Pagano había dejado una pregunta abierta para Agustín Rossi. ¿Las peleas de Néstor y Cristina son comparables a las de Alberto y Cristina? Yo nunca viví peleas entre Néstor y Cristina, digamos, ¿no? Y veo sí diferencias entre Alberto y Cristina. No creo que sea una cuestión de personalidad, ni mucho menos. Son cuestiones de mirada política. Si hoy vos te pones a analizar y a desmenuzar un poco y sacás un poco el follaje, ¿dónde pueden estar las diferencias que están más en el cómo que en el qué? Digamos, ¿no? Política de precios y política de ingresos. Entonces, que son los dos temas más importantes que tiene que resolver el gobierno. Todos estamos de acuerdo que tenemos que resolver esos dos temas, política de precios y política de ingresos. Ahora, probablemente haya distintas miradas alrededor de esos dos temas, pero ayer, por ejemplo, el anuncio que hizo ayer el presidente es un anuncio para mi criterio contundente, porque además de anunciar claramente una mejora sobre aquellos sectores que más vienen perdiendo con respecto a la inflación, porque si vos te pones a pensar, analizar el año pasado, los salarios le ganan por 2 o 3 puntos a la inflación, pero cuando te metes adentro de la columna de los salarios de los trabajadores registrados le ganan por más y los salarios de los trabajadores informales pierden puntos. Pierden Escuché decir eso el 26 de marzo y hablar justamente de la necesidad de reforzar al empleado informal, al empleado en negro. Y es lo que hizo ayer el presidente. ¿Por qué tardan tanto? ¿Vos lo viste más Bueno, pero no. Es una cosa es verlo en mi rol y otra cosa es ejecutarlo y hacerlo, pero me parece que también es cierto que la inflación del 6,7% es un dato que impacta y claramente el presidente salió a tomar esa decisión. Lo que otro que quiero valorar de esta decisión del presidente es que también se había construido una idea de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le quitaba márgenes de autonomía a la política económica y esto quedó demostrado porque es una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares lo que se va a invertir en esta política que tiene un impacto un impacto importante, pero me parece que es una decisión en el buen sentido y ayer estaba en el Salón Blanco la representación de la totalidad de la coalición y todos los miembros de la coalición salieron a acordar una política de estas características. Con mayor presencia y foco central en el albertismo puro, digamos. Pero estaba Axel, estaba Guado, estaba Capitanich, estaba Sergio Massa. Me parece que claramente era una representación. Déjame que apele a tu conocimiento incluso histórico y físico, vivencial, porque vos fuiste presidente del bloque de diputados durante buena parte del kirchnerismo. Del 2005 al 2013. Del 2005 al 2013. O sea que fuiste de alguna manera lo que fue Máximo Kirchner hasta que decidió no ser más. Y tuviste bastante que ver de alguna manera con la recomposición del bloque. Incluso Germán Martínez es alguien de tu confianza y de tu mismo origen político y te reconoce como jefe político a vos. En alguna circunstancia vos ¿llegaste a pensar en tener una actitud similar a la que tuvo Máximo Kirchner en el bloque oficialista? Nunca, pero porque nunca tuve esa contradicción.
yo lo entiendo a Máximo. El ser presidente del bloque oficialista, me voy a poner, digamos, si vos mirás en la historia parlamentaria reciente, el presidente del bloque oficialista por autonomía es el Chacho Jarolaski. Digamos, vos sabías que cuando hablaba Jarolaski... El fundador. El fundador, digamos. Cuando hablaba Jarolaski hablaba Alfonsín, ¿no? Digamos, ¿no? Esto era el presidente del bloque. Entonces, el presidente del bloque oficialista es un lugar de muchísima sensibilidad. Sensibilidad porque además de las tareas propias que tiene cualquier presidente del bloque, tiene que garantizar los apoyos parlamentarios o los consensos parlamentarios de las leyes que envía el Ejecutivo. Si vos no estás de acuerdo con las leyes que envía el Ejecutivo, esa tarea no la podés hacer. Y yo me parece que lo que hizo Máximo es un acto de honestidad, porque lo que dijo, yo esto no lo puedo hacer, y le dio al presidente la libertad de designar un presidente de bloque que esté de acuerdo, que esté en sintonía con su política, y él también tuvo libertad, porque ya no tenía que representar al conjunto de los diputados que mayoritariamente acompañaron la opinión del presidente, sino representar a aquellos diputados a los cuales él claramente Máximo, lidera, digamos, ¿no? Volvió Pero a salir públicamente y de hecho volvió a reclamar gestión y hasta convalidó desde el entendimiento a la gente que cortaba las calles manifestándose. Esa nueva expresión pública va en línea con lo que decías vos de que esto, te escuché decir que no se puede romper de frente de coalición, pero vos tenés una figura sumamente relevante de la coalición gobernante que está levantando la mano y dice, muchachos, gestionen. Bueno, pero todo eso me parece que todo eso lo tenés que inscribir en lo que dije anteriormente. Está claro que hay diferencias. Pero se hacen públicas, Agustín. No sé si en otra época era así. No. Quizás en otra época no era así. Yo creo que está claro que hay diferencias y yo digo, lo ideal sería que ahí hubiese consenso, hubiese acuerdo. Ahora, entre lo ideal, lo deseable y lo posible y lo real, hay una distancia. Entonces yo deseo que la coalición tenga consenso, tenga cohesión. Hoy eso no está presente, entonces tenés que gobernar en base y tenés que transitar la política en base a esta realidad. ¿Qué es lo que yo creo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno está haciendo? No tiene que engancharse en esa discusión, porque si el gobierno se engancha en esa discusión, potencia el internismo, por decirlo de alguna manera. El gobierno tiene que hacer como los jueces, ¿viste? Hablamos del Consejo de la Magistratura. El gobierno es Alberto y los ministros. Viste que los jueces dicen nosotros hablamos a través de nuestra sentencia, el gobierno tiene que decir nosotros hablamos a través de nuestra gestión. Y lo que tiene que hacer es fortalecer fundamentalmente la gestión, y es lo que está haciendo el presidente. Lo de ayer fue una muestra de gestión efectiva. Durante todo el fin de semana todo el mundo especulaba cambio de gabinete sí, cambio de gabinete no. Se habló de vos para entrar al ministerio. Claramente el lunes el presidente lo que anunció fue una política específica que demuestra que el gobierno está gestionando. ¿Pero qué tiene de malo los cambios de gabinete? Perdón, yo digo, se dramatiza tanto. Argentina no tiene ministro de Economía que comience ni que termine en una misma gestión hace un montón de tiempo. ¿Por qué se dramatiza tanto? Y también te quiero preguntar por tu nombre, que sonó muy fuerte para incorporarte al gabinete. Que los cambios de gabinete no tienen que tener dramatismo, me parece que es absolutamente lógico. Cuando, al menos las dos veces que yo asumí como ministro, tanto con Cristina como Alberto, sabía que uno era parte de un dispositivo y que quien conduce ese dispositivo, en un momento era Cristina, después Alberto, podría prescindir o no, o hacer los cambios que se necesiten o que se lleven adelante. Sobre el tema del rumor sobre mi persona, lo he dicho en muchos momentos, digamos, ¿no? La verdad que me genera una situación de incomodidad y de creciente disgusto. Si te convocan, vas. No es un problema de que si me convocan o no me convocan. El problema es que cada vez que se me menciona, o si yo contesto esa pregunta, se me menciona para ocupar un determinado lugar que hoy está ocupado por un compañero de militancia, un compañero que compartí gabinete en otro momento, que compartí la Cámara de Diputados y demás. Y ese compañero está haciendo lo mejor de él para llevar las cosas adelante y tener serenidad. Entonces yo quiero salirme de ese lugar. ¿Por qué? Porque además con tantos años de vida política he aprendido que a veces uno le toca aportar de diferentes lugares. Y a mí me toca aportar de este lugar. No me siento un dirigente en el llano porque me siento oficialista. Me siento un dirigente oficialista que no tiene responsabilidad de gestión. Y tiene su encanto también no tener responsabilidad de gestión porque primero podés hablar mucho más libremente, en primer lugar podés decir mucho más libremente todo lo que pensás, y en segundo lugar también tenés tiempo para algo que a mí me apasiona, que es la construcción política. Entonces, por eso pude hacer hace 10 días atrás un acto hermoso en Rosario que fue reconocido por todos.
Te tenemos que liberar porque tenés otros compromisos, Agustín. Gracias por venir. Yo te quería mostrar la tapa. Pero mostrémosela, dale. Pero vamos 5 minutitos, Agustín, que por fin lo tenemos, que queríamos tener el programa. También ahí Marcela te preguntaba por esto de Máximo Kirchner diciendo, bueno, pero la gente se está movilizando y razones para que se movilice hay. Y este personaje, Eduardo Belliboni, pasó a ser, bueno, nosotros le pusimos acá, yo le puse la nueva estrella de los estrellados como tapa. ¿Es un problema Belliboni para el peronismo? No, no tiene que serlo. Los cortes y los piquetes existen porque hay problemas con la gente. La gente quiere trabajar, la gente no le alcanza. Entonces nosotros tenemos que resolver las causas, no la consecuencia. Es así, digamos. Después, obviamente que uno preferiría otro tipo de modalidad de protesta porque para no complicarle la vida a otra gente que también sale a laburar y que genera una cantidad de inconvenientes. Pero la verdad que no tiene que ser un problema para nosotros. Nosotros tenemos que dedicarnos a hacer cosas como la que hizo ayer el presidente. Decirle, bueno, todos o una parte de esos que representa, ¿cómo se llama? Belliboni. Van a cobrar... Ninguneo peronista. No, perdón, no me salía el Belliboni, que por ahí lo decía mal, digamos. No, lo tengo perfectamente identificado y tengo respeto, digamos, ¿no? Lo que quiero decir que una parte de los representados van a ser beneficiarios de lo que anunció ayer el presidente. Entonces, claramente que nosotros la respuesta es esa, es las cosas que hacemos desde la gestión para dar respuesta al conjunto de los argentinos que están en esa situación, los representados por Belliboni y los no representados por Belliboni y por todas otras organizaciones sociales que deciden no salir a cortar, no salir a hacer piquete y que tienen en sus representados también argentinos y argentinas que están en la misma situación de los representados de Belliboni. Gracias, Agustín, por aceptar esta invitación. Lo decíamos fuera del aire, lo volvemos a decir ahora en el aire. Cuesta mucho tener voces oficialistas. Hacemos este esfuerzo. Te agradecemos por venir y con valentía a responder todas las preguntas. Estás invitado a regresar como todos, porque para que sepas es eso. Es un espacio donde queremos dar a conocer todas las voces. Y vos en tu casa saca la conclusión. Ya volvemos. Muchas gracias. Hasta luego.